Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chisme, pero de los buenos, de esos que nos encantan. Y si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Te invito a que te sientas como en casa, porque este canal es como un cafecito entre amigos, donde hablamos de todo, absolutamente todo. Y por supuesto, si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todas las novedades y chismecillos del mundo del entretenimiento. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan con la boca abierta. Es una historia de amores, sueños, ilusiones, y una suegra. Sí, una suegra. Y no cualquier suegra, sino la suegra del mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todas suspirando. Pero, ¿quién es la protagonista de este cuento? Demet Özdemir. Exacto, la talentosísima actriz que protagonizó junto a Can Yaman la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Y agárrense fuerte porque la noticia es que la suegra de Can soñaba con Demet Özdemir como su nuera ideal. Sí, como lo oyen. Un bombazo. La verdad es que desde que empezó a correr el rumor, el mundo de las redes sociales se encendió. Todos querían saber más, entender qué había pasado, y cómo era posible que una suegra deseara tanto a una actriz como nuera, especialmente cuando su hijo, en ese momento, ya tenía su propio romance. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿De dónde sale toda esta información? Pues como siempre la información proviene de diferentes fuentes, tanto de medios turcos como de especulaciones y análisis de la prensa rosa. Es importante destacar que aunque estas informaciones se repiten en diferentes fuentes, no están 100% confirmadas por los protagonistas. Son más bien interpretaciones y suposiciones, pero es innegable el revuelo que causaron en su momento. Y en este vídeo vamos a desentrañar este fascinante episodio, sumergiéndonos en cada detalle y explorando las posibles razones detrás de este peculiar sueño. Para entender mejor este sueño de la suegra de Can Yaman, tenemos que remontarnos a la época dorada de Pájaro Soñador. Esa serie fue un fenómeno. La química entre Can y Demet era innegable, la chispa que saltaba entre ellos traspasaba la pantalla. Sus miradas cómplices, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban, la intensidad de sus interpretaciones, todo era perfecto. Era evidente que había una conexión especial, una sinergia que iba más allá de lo profesional. Y claro, los fans nos volvimos locos. Empezamos a soñar con que esa magia, esa química, se trasladara a la vida real. Queríamos verlos juntos fuera de la pantalla, formar una pareja en la vida real. Deseábamos verlos felices, construyendo una historia de amor que emulara a la de sus personajes, Sanem y Can. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta euforia. Se hablaba de romance, de citas secretas, de encuentros discretos, todo era un hervidero. Cada declaración, cada foto, cada gesto era analizado al milímetro, buscando pistas que confirmaran nuestras esperanzas. Los portales de noticias y las revistas del corazón se inundaron de artículos y especulaciones, alimentando la fantasía colectiva. Es en este contexto de fervor y expectativas exacerbadas, donde entra en juego la suegra de Can Yaman. Según los rumores, ella era una gran admiradora de Demet Özdemir, y veía en ella a la nuera perfecta para su hijo. ¿Por qué? Bueno, además de la evidente química que compartía con Can, Demet es una actriz talentosa, carismática, con una personalidad arrolladora. Es una mujer con los pies en la tierra, trabajadora, perseverante y muy querida por el público. Su sonrisa, su energía, su forma de ser conectan inmediatamente con la audiencia. Demet es una persona auténtica, que irradia luz y positividad, y eso se refleja en su trabajo y en su vida personal. Para cualquier madre, una nuera así sería un tesoro. Imaginen la dicha de tener a una mujer inteligente, exitosa, y con un corazón tan grande como parte de la familia. Además, el hecho de que ambos fueran actores exitosos, con carreras prometedoras, encajaba perfectamente en la imagen de una pareja ideal, al menos para la suegra. Ambos comprendían las exigencias de la industria, la importancia de la imagen pública, y los retos que conlleva la fama. Compartían una misma pasión, un mismo universo profesional, y eso, sin duda, facilitaría la convivencia y el entendimiento. La suegra seguramente visualizaba un futuro brillante para su hijo con una compañera que lo apoyaría, que lo impulsaría, y que lo amaría incondicionalmente.
Una nuera que además sería admirada y respetada por todos, fortaleciendo aún más la imagen de la familia. Pero la vida, como todos sabemos, es impredecible y a veces más complicada que un guión de telenovela. Aunque los rumores de romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron intensos y constantes, ellos nunca confirmaron una relación sentimental fuera de la pantalla. Siempre mantuvieron una postura discreta, dejando que la especulación y la imaginación hicieran el resto. Quizás querían proteger su intimidad, quizás preferían mantener la magia de su conexión en el ámbito profesional. O quizás simplemente sus caminos no estaban destinados a cruzarse más allá de la ficción. Y como todos sabemos, Can Yaman finalmente encontró el amor en otra persona. Y no cualquier persona, sino una hermosa modelo italiana, Diletta Leotta. La relación entre ellos fue intensa y mediática, despertando el interés de los medios y de los fans. Aunque la relación llegó a su fin, en su momento captó la atención de todos. Pero el sueño de la suegra de Can, de tener a Demet como nuera, quedó grabado en la memoria colectiva. Y es que, la verdad, ¿a quién no le hubiera gustado verlos juntos? Creo que todos, en mayor o menor medida, fantaseamos un poco con la idea. La química que demostraban en Pájaro Soñador era tan palpable, la conexión entre sus personajes tan profunda y conmovedora, que era imposible no desear que su amor traspasara la pantalla. La serie fue un fenómeno que nos cautivó a todos, nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. La magia de Pájaro Soñador fue tan fuerte que nos dejó con ganas de más. Queríamos seguir disfrutando de su talento, de su complicidad y de su historia de amor. Y aunque la realidad es diferente a la ficción, la admiración y el cariño por Demet Özdemir, tanto por parte de la suegra de Can como de los fans, quedó intacta. Demet, con su carisma y su profesionalismo, se ganó el corazón de todos. Es una actriz que no solo destaca por su belleza, sino también por su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Es una mujer que inspira, que transmite optimismo, y que nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños. Pero la historia de la suegra y Demet, ¿qué nos enseña realmente? Esta anécdota, aunque se base en rumores, nos abre la puerta a reflexionar sobre varios temas importantes. Primero, nos recuerda el poder de la televisión y cómo las historias que vemos en la pantalla pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Pájaro Soñador no solo fue una serie, fue un fenómeno cultural que generó emociones muy fuertes en el público. El éxito de la serie residía en la química innegable entre los protagonistas. Es natural que los espectadores proyecten sus deseos y anhelos en los actores, y que deseen verlos juntos también en la vida real. En segundo lugar, nos invita a considerar las expectativas que la sociedad, y en particular las familias, tienen sobre las relaciones sentimentales. La suegra de Can, como muchas madres, quizás idealizaba a Demet como nuera debido a su éxito, su personalidad y su capacidad para conectar con el público. Las familias suelen desear lo mejor para sus hijos y, a menudo, tienen una idea preconcebida de lo que consideran perfecto para ellos. Sin embargo, es importante recordar que el amor es una cuestión de conexión personal, de compatibilidad y de sentimientos mutuos. En tercer lugar, esta historia nos habla del poder de la amistad y el respeto mutuo. A pesar de que Demet y Can no concretaron una relación amorosa, ambos han demostrado a lo largo del tiempo un gran respeto y cariño mutuo. Han seguido apoyándose en sus carreras profesionales y han mantenido una relación cordial, demostrando que la amistad puede ser más duradera que el romance. En el mundo de las celebridades, es común que surjan rumores y especulaciones sobre la vida personal de los famosos. La prensa rosa y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se analizan cada detalle y se crean narrativas a veces infundadas. Es importante, como consumidores de este tipo de información, ser críticos y no tomar todo al pie de la letra. Las historias que nos cuentan los medios a menudo están sujetas a interpretaciones y pueden ser influenciadas por intereses económicos y otros factores. En definitiva, la historia de la suegra de Can Yaman y el supuesto deseo de tener a Demet Özdemir como nuera, es una anécdota curiosa que nos invita a reflexionar sobre el poder de la ficción, las expectativas sociales, y la complejidad de las relaciones humanas. Aunque el sueño no se cumplió, la admiración por Demet Özdemir y el cariño por la serie Pájaro Soñador siguen vigentes en la memoria de muchos. Así que, resumiendo, la historia de hoy nos cuenta cómo la suegra de Can Yaman, según rumores y especulaciones, soñaba con Demet Özdemir como su nuera ideal. Esto se debió en gran medida a la química y el éxito de la serie Pájaro Soñador,
donde ambos actores demostraron una conexión especial que encendió la imaginación de sus seguidores. Aunque la vida tomó otros rumbos y Can Yaman siguió otro camino, la admiración por Demet Özdemir, tanto por su talento como por su personalidad, sigue viva en el corazón de muchos. La historia nos recuerda la magia de la televisión, el poder de la amistad y la importancia de respetar las decisiones individuales. ¿Qué les pareció esta historia, mis amores? ¿Ustedes también soñaban con ver a Can y Demet juntos? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que es común que las suegras tengan ciertas expectativas sobre las parejas de sus hijos? ¿Creen que la fama y el éxito pueden influir en las relaciones personales? ¿Qué les pareció la serie Pájaro Soñador? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones. Me encanta debatir y escuchar sus puntos de vista. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo más. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y cuídense mucho. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las anécdotas del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.